Valar Morghulis, Andalor Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia y la vida de Viserys Targaryen, hijo de Aerys II, el rey loco, y hermano de Rhaegar y Daenerys, quien fue también conocido como Viserys III, el rey mendigo. Viserys nació en Desembarco del Rey en el año 276 después de la conquista. Sus padres eran el rey Aerys y la reina Rhaella, y tenía un hermano 17 años mayor, el príncipe Rhaegar. La verdad es que no sabemos casi nada de su infancia, pero debió de ser una infancia feliz, dado que Viserys nunca fue consciente de la locura que poseía su padre y la tensión que había entre él y Rhaegar. Pero sí que sabemos que, incluso de niño, la gente de la corte ya podía ver que Viserys era un digno hijo de su padre, muy diferente a su hermano, y que la lacra de la locura que había en la casa Targaryen estaba también en él. Aparte de esto, tan solo sabemos que cuando Viserys tenía 1 año, su padre fue secuestrado por Denys Darkling y sucedió la resistencia de Valle Oscuro, y que cuando tenía 3 años, su hermano se casó con Elia de Dorne, pero Aerys no fue a la boda ni tampoco permitió que Viserys asistiera. Viserys aún era un niño cuando se libró la rebelión de Robert. Tan solo tenía 8 años cuando su hermano murió en la batalla del Tridente y él tuvo que salir huyendo de Desembarco del Rey junto a su madre, que en ese momento estaba embarazada de Daenerys. Se encontraban en Rocadragón cuando Jaime Lannister mató a su padre, y allí se quedaron durante 9 meses desde la huida, mientras Stannis Baratheon construía una flota para navegar hasta ellos y matarles. Y al fin nació Daenerys durante una tormenta de verano que amenazaba con quebrantar la solidez de la propia isla. La tormenta fue tan espantosa que la flota de los Targaryen, que estaba anclada allí cerca, quedó destruida. El viento arrancó enormes bloques de piedra de los parapetos y los precipitó a las aguas embravecidas del mar angosto, y su madre murió durante el parto, algo que Viserys jamás le perdonaría a su hermana. Huyeron de Rocadragón justo antes de que Stannis se hiciera la mar con la nueva flota. Para entonces, de los 7 reinos que habían sido suyos, ya solo les quedaba aquella isla, la cuna de su antigua casa. La guarnición tenía intención de venderlos a Robert, pero una noche Ser Willem Darry y otros 4 leales entraron en las habitaciones de los niños y se los llevaron junto a su haya. Protegidos por la oscuridad, pusieron rumbo hacia el refugio que les ofrecía la costa, Braavosi. Durante los siguientes años vivieron con su salvador en una casa de Braavos. Ser Willem era un hombretón corpulento y canoso, casi ciego, que rugía órdenes desde el lecho de enfermo. Nunca salía de la cama, y el hedor a enfermedad, un olor dulzón, cálido y húmedo, lo envolvía día y noche. Tras algunos años, Ser Willem finalmente murió y los criados les robaron el poco dinero que les quedaba, y poco después el dueño de la casa los puso de patitas a la calle. Y así fue como Viserys y Daenerys se quedaron solos y pobres, abandonados en la inmensidad del mundo. En realidad, Ser Willem había sellado un pacto con Oberyn Martell, según el cual Viserys se casaría en un futuro con la princesa Arianne de Dorne, hija de Doran Martell, y si Viserys lo hubiera sabido, seguramente habría ido a refugiarse en Dorne, pero como Ser Willem nunca se lo dijo, Viserys vivió sin saber que estaba prometido y que en Poniente tenía aliados tan poderosos. Desde entonces, ambos hermanos fueron vagando de Braavos a Myr, de Myr a Tyrosh, y de allí a Qohor a Volantis o a Lys. Nunca se quedaban mucho tiempo en ningún lugar. Viserys se negaba, insistía en que los asesinos a sueldo de Robert les pisaban los talones y por tanto debían permanecer siempre en movimiento. Los años fueron transcurriendo. Al principio, los magísteres, arcontes y príncipes mercaderes estaban encantados de recibir a los últimos Targaryen en sus hogares y a sus mesas, pero a medida que pasaban los años y Robert seguía ocupando el trono de hierro, las puertas se cerraron y sus vidas eran cada vez más míseras. Hacía mucho que se habían visto obligados a vender los últimos tesoros que conservaban, y al final ya no les quedaba ni el dinero de la corona de su madre. En los callejones y tabernuchas de Pentos, los hombres llamaban a Viserys el rey mendigo. Y así fue que Viserys se convirtió en un hombre de rasgos duros y huesudos, un joven flaco con manos nerviosas y ojos color lila o violeta, siempre febriles. Tenía el cabello rubio plateado como muestra de que la sangre Targaryen corría aún por sus venas y lo llevaba recogido hacia atrás.
Durante 13 años, Viserys vivió con miedo a los asesinos a sueldo que Robert contrataba para que le dieran caza a él y a su hermana, y tras la muerte de Ser Willem, fue Viserys quien se vio obligado a cuidar tanto de él como de Daenerys. Viserys vivía anclado en el pasado, pensaba solo en el día en que lo recuperaría todo, las joyas y las sedas, Rocadragón y desembarco del rey, el trono de hierro y los 7 reinos. Para él, ni su casa en Bravos ni ninguna de sus residencias posteriores fueron nunca su hogar, sino que siempre pensaba en Poniente y en las tierras que les habían arrebatado. Tenía la creencia de que lo recuperarían todo, y aunque nunca llegó a matar a nadie ni a blandir una espada por necesidad, decía con convicción que sería él en persona quien les daría muerte a Robert, el usurpador, y a Jaime, el asesino de su padre. En un comienzo, Viserys había sido dulce y cariñoso con su hermana y le contaba cuentos en la cama. Pero con el tiempo, el exilio y la pobreza le fueron amargando cada vez más hasta volverle loco, débil, cruel y cobarde. Decía de sí mismo que era un dragón y decía que el dragón recordaba las traiciones y recordaba a los fieles y que nunca olvidaría lo que era suyo por derecho de sangre. Con el tiempo, cuando Daenerys hacía algo que le desagradaba, por remoto que fuera, Viserys montaba en cólera, a lo que él llamaba el despertar del dragón, y a continuación pegaba a Daenerys, maltratándola tanto física como mentalmente, hasta que su hermana desarrolló un profundo miedo hacia él. Casi 13 años después de su huida de Rocadragón, el Magister Illyrio de Pentos les invitó a su casa y durante medio año estuvieron con él, comiendo en su mesa y mimados por sus criados. Daenerys se preguntaba por qué Illyrio les ayudaba tanto, pero Viserys, en cambio, estaba convencido de que era porque Illyrio sabía que cuando él fuera rey, se lo recompensaría todo con creces. Quizá fue por culpa de las palabras de Illyrio que Viserys empezó a decir que el pueblo llano de Poniente esperaba su retorno y que estarían con él cuando regresara triunfante para derrocar a Robert. Creía que las grandes casas que habían sido fieles durante la rebelión, como los Martell, los Tyrell, los Redwyne y los Darry, no querían a Robert y por tanto serían sus mayores aliados en la reconquista. Viserys creía en aquellas palabras porque eran las que quería escuchar, pero en realidad todo eran mentiras de Illyrio. El pueblo llano no clamaba por su regreso porque realmente lo que ellos deseaban eran lluvias, buenas cosechas e hijos saludables, y les era indiferente qué familia era la que se sentaba en el trono de hierro. Aún así, gracias a Illyrio, Viserys pudo conseguir una alianza con los Dothrakis, puesto que Illyrio vendió a Daenerys a Khal Drogo con el consentimiento de Viserys, a cambio de que Drogo le prestara una parte de sus hombres para que Viserys pudiera usarlos para reconquistar Poniente. Así pues, Viserys obligó a su propia hermana a que se casara con un desconocido en contra de su voluntad, e incluso habría dejado que la follaran los 40.000 hombres del Calasar de Drogo y también sus 40.000 caballos, si con eso conseguía un ejército para reconquistar Poniente, dado que al fin y al cabo era lo único que deseaba en su corazón. Viserys esperaba que Khal Drogo le cediera a sus hombres tan pronto como Daenerys se casara con él, y sin embargo eso no sucedió. Porque, según las costumbres Dothrakis, Khal Drogo entendió que había recibido un regalo, y a cambio daría el regalo que él había prometido únicamente cuando él lo creyera conveniente. Por más que Illyrio y Jorah Mormont intentaron que Viserys entendiera aquella filosofía, él se negaba y se irritaba por cada día que pasaba sin que Drogo le entregara su ejército. De modo que desde el mismo momento en que Daenerys se casó con Khal Drogo, Viserys empezó a impacientarse, preguntándose constantemente cuándo los Dothrakis irían con él para reconquistar su tierra. Así es que, terminada la boda, cuando el Calasar de Drogo inició su marcha hacia Baes Dothrak, Viserys decidió acompañarles, para asegurarse de que se cumpliera su promesa, a pesar de que el Magister Illyrio había insistido en que sería mejor que se quedara con él en Pentos. Aquel fue el gran error de Viserys. Las ropas de seda y terciopelo que le habían dado Illyrio no eran adecuadas para el viaje y se pudrieron por el sol y el sudor. Viserys se encontraba totalmente fuera del lugar en mitad del Calasar de Drogo, rodeado por lo que para él eran simples bárbaros.
Y para empeorar la situación, su hermana Daenerys, que nunca se había atrevido a desafiarle y jamás le había plantado cara, dio un cambio y se volvió más dura y severa. Comprendió que Viserys era patético y que jamás sería un buen rey si llegaba al trono, pero es que además ni siquiera sería capaz de reconquistarlo porque ni aunque le dieran un ejército sabría cómo dirigirlo. Así fue que, cuando Viserys volvió a hacerle daño, Daenerys ordenó que le quitaran el caballo y fuera andando detrás del Khalasar, porque para los Dothrakis el hombre que no iba a caballo no era un hombre, era lo más bajo de lo más bajo y carecía de honor y de orgullo, y Viserys tuvo que soportar en silencio cómo le abandonaban y le dejaban atrás y cómo se reían de él. A partir de entonces, y por culpa de lo que había hecho Daenerys, Viserys fue objeto de burla por parte de los Dothrakis, quienes le llamaban Khal Rhaemar, el rey de los pies sangrantes. Khal Drogo le ofreció que viajara en uno de los carros, y Viserys accedió. En su testaruda ignorancia no se dio cuenta de que era una mofa más. Los carros eran para los eunucos, los tullidos, las mujeres que daban a luz, los muy jóvenes y los muy viejos. Aquello le ganó otro sobrenombre burlesco, Khal Rhagat, el rey del carro. Viserys, que no entendía su idioma, creía que era la manera que tenía el Khal de disculparse por la afrenta de que Daenerys le había hecho víctima, y nadie le sacó nunca del error. Ya en Bas Dothrak, Viserys tuvo la intención de vender los huevos de dragón de Daenerys para comprar con ellos un ejército de mercenarios, aunque, por suerte, Jorah Mormont se lo impidió. Como estuvieron en aquella ciudad bastantes días y Viserys no soportaba el sabor de la leche fermentada de yegua que bebían los Dothrakis, se aficionó a pasear por los bazares de la ciudad para beber con los mercaderes que llegaban en las grandes caravanas procedentes de Oriente y Occidente. Con ellos se emborrachaba, y así fue que el día en el que las viejas del Dosh Khaleen profetizaron que el hijo de Daenerys sería el semental que montaría el mundo, Viserys llegó ebrio al festín y con una espada en el cinto, a pesar de que estaba prohibido llevar acero en Bas Dothrak. Drogo y los otros Khals se burlaron de él, y cuando Viserys hizo ademán de acercarse a ellos, Drogo le dijo que su lugar era sentarse al fondo de la sala, junto a la pared y oculto por las sombras. Allí era donde se sentaba lo más bajo de lo más bajo, para que los hombres mejores no tuvieran que soportar su presencia, lejos de la carne y lejos del honor. Acto seguido, Drogo volvió a burlarse de él y los 5000 Dothrakis que había en el festín se rieron al unísono, y aunque Jorah Mormont intentó sacar a Viserys del lugar, él se lo quitó de encima amenazándole con la espada. Entonces Viserys vio a Daenerys y lanzó su última amenaza, entre lágrimas y risas, diciendo que si no le daban la corona que le habían prometido, se llevaría a Daenerys bien lejos con los 3 huevos de dragón. Cuando le tradujeron aquellas palabras y el insulto que Viserys le dio a su hijo nonato, el semblante de Drogo cambió. Dijo que tendría una corona de oro tan espléndida que los hombres temblarían al contemplarla, y Viserys bajó la espada complacido. Pero entonces los 3 jinetes de sangre de Drogo cayeron sobre él, inmovilizándole, mientras Drogo fundía en un caldero los pesados medallones de oro de su cinturón. Viserys chilló, pataleó, se retorció, lloriqueó, sollozó y finalmente le suplicó ayuda a su hermana. Sin embargo, todo fue en vano. Daenerys no movió un músculo mientras que Drogo cogía el caldero y derramaba el oro fundido sobre el cráneo de Viserys. Sus pies marcaron un ritmo frenético en el suelo de tierra, se agitaron y al final se detuvieron. Y así murió, traicionado y abrasado, Viserys III, el rey que nunca llegó a gobernar. Sin embargo, probó no ser un verdadero dragón, ya que si lo hubiera sido, el fuego no le habría afectado y habría sobrevivido, como le ocurrió más tarde a su hermana. Y con esto termina el vídeo de Viserys, el rey mendigo. Espero que os haya servido para aprender nuevos datos, dadle like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de Juego de Tronos. Un saludo a todos, chicos.